Bueno, con temor a saber la respuesta, voy a preguntar. ¿Escucharon los audios? ¿Qué audio? Bien. Me da una seguridad, una sensación de confort saber eso. ¿Quiénes sí escucharon los audios? A ver, ¿sí? Ahí está, 4. ¡Guau! Chabón. Casi el 90%. Si no fuera porque no es el 90%. ¿Qué pasó? No olvidé. No iba a venir, la verdad. No iba a venir. No iba a venir, me gusta más que me olvidé, te digo la verdad. El me olvidé es como está en el grupo de WhatsApp, están sus compañeros. El novio es más irresponsable, es mucho más irresponsable y descarado, pero más honesto. Te juro, profesor, que pensé que iba a poder engañar a mis padres y que no iba a poder venir. Te juro. Simulé el COVID, hice todo lo necesario. Mi mamá tenía COVID hasta ayer, pero resultó que Y el tipo calculando los días. No. Si mi papá tiene COVID, yo lo voy a clase, entonces lo escucho el audio. Pim pam pum, para pim para pam. Y acá no pasó nada. Es honesto, pero descarado. Es que a él le dieron el resultado a las 11 de la noche, entonces yo pensé que... Y claro, de 11 a 12 escuchar un audio de 1 hora no tiene. No, pero es que tenía que hacer 2 exposiciones. Permiso. Sí. Hola, ¿qué tal? Disculpen, chicos. Venía a ver si acá le queda un cable. ¿Puedo pasar? Sí, para pasar. Permiso. Denle el cable. ¿Quién tiene el cable? A ver, no, yo no me cago. Acá está. Ya. Está bien con los Mac. Está bien. No te preocupes. Se me olvidó el televisor. ¿Qué onda ese micrófono con LED? Es que el cumpleaños son una fiesta. Qué fiestero este, ¿no? Sí. Disculpen. Gracias. Es mi hermano. Ok. Qué lindo. Qué lindo, la verdad que veo la responsabilidad de los líderes del mañana están acá. O sea, la gente que me va a cuidar mi jubilación, la gente que va a hacer las cosas para que mis hijos estén más seguros. La gente, la verdad que me siento acá más seguro. A mí me pasa que yo las veo, por ejemplo, el lunes, en la tarde. Cuando voy a hacer la tarea para el miércoles, ahí las veo todas juntas, entonces me inspiro para hacer el trabajo. Está bien, está bien. Ustedes son libres de hacer lo que quieran. Bien. Algunas notas de la clase que no escucharon. Básicamente la clase esa lo que habla es distinguir dos maneras de entender el conocimiento. Un conocimiento medieval y otro conocimiento moderno. Se distingue entre el conocimiento medieval y moderno y se los caracteriza. ¿Por qué hacemos toda la clase sobre eso? Porque la ciencia de la modernidad de alguna manera se contrapone al conocimiento del medioevo, que es un conocimiento fuertemente dogmático o a partir de creencias, del dogma. La característica, esto es la clase anterior de 5 minutos. Las características principales del conocimiento medieval, del conocimiento moderno, es que el medieval no entiende a la verdad. La verdad no se define por la evidencia. La verdad se define por signos divinos. ¿Qué son los signos divinos? Y el papel de Dios en el mundo, ¿no? El conocimiento medieval del medioevo se caracteriza justamente por cómo Dios pone ciertas señales en el universo y nosotros tenemos que interpretarlas, ¿no? Interpretar a Dios. La verdad tiene un valor de un sentido, el sentido que Dios le puso a las cosas. Por eso se interpretan los sentidos. En contraposición, en el conocimiento moderno, la verdad va con los hechos que podemos demostrar y por lo tanto suponen experimentar a la realidad. En ambos casos se entiende que la verdad, lo que comparten es que la verdad existe y se puede conocer,
La naturaleza es hay una sola naturaleza. En el medioevo la naturaleza la define Dios. En la ciencia moderna la naturaleza se ha definido por los hechos. Lo que sean los hechos, bueno. Y tanta verdad que existe la naturaleza se representan por leyes naturales. Las leyes son eternas, tanto para la ciencia moderna como para el conocimiento medieval. Las leyes son eternas, existen y pueden interpretarse. ¿No? Esa como es una síntesis para poder enfrentar al audio y hacer el trabajo. ¿Bien? Como para ponernos en panorama. Hay más distinciones más pequeñas. Así nos aplaude. Hay más distinciones particulares y pequeñas que están en el audio y en el texto. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta, interrogante? Buenísimo. Doy por cerrada la clase. Ahora vamos con el tema de hoy. Bueno, en realidad hoy iba a empezar con una definición de ciencia, pero decidí darle una pequeña vuelta de tuerca y hacerle un enfoque más progresivo histórico. Ya que vimos a la Edad Media y a la ciencia moderna, quiero hablarles de un científico de la modernidad, ¿no? De un pensador y un filósofo de la ciencia moderna, Francis Bacon, como lo que le ponen a la pizza con bacon. Bueno, exactamente, Francis Bacon. El verdadero nombre de Francis Bacon es Francis Bacon, primer barón de Verulamium, visconde. O bacon. ¿Bacon o bacon? Con N. B larga A C O N. Como panceta. Es el primer vizconde de St. Albans y canciller de Inglaterra. Filósofo, político, abogado, escritor, muchas cosas. Nació en el 1561 y falleció en el 1626. Representa toda la ciencia moderna, es uno de los clásicos pensadores, es alguien que se tomó el trabajo de definir qué es la ciencia, ¿no? Porque una cosa que vimos en la clase anterior, que lo van a poder chequear cuando escuchen el audio, es que cuando aparece la ciencia en la modernidad, no se llamaba ciencia, se llamaba filosofía natural. Después se le cambió el nombre de ciencia. ¿Y cuál es el Gil que le puso nombre a la ciencia? Este es el Gil, mira la cara de Gil que tiene. Francis Bacon, que escribió una obra que se llama El nuevo órgano, la ciencia. Dice, hay un nuevo órgano del conocimiento y ese es la ciencia. Básicamente todo lo que se desarrolla en la filosofía natural de la modernidad, que es un poco lo que acabo de resumir, de cómo se entiende la verdad, cómo se entienden las leyes y cómo se entienden los hechos, se llama ahora ciencia. ¿Estamos hasta ahí? La meta de Francis Bacon, su interés, era hacer lo que él llamó una reforma del saber. Cambiar la manera en que conocemos. Recordemos, abandonar el conocimiento medieval, abandonar el conocimiento religioso y adquirir el conocimiento científico. Esa es su meta, reformar el saber. Y él cree que la mejor forma de cambiar, abandonar los mitos, abandonar los engaños y la magia es con la ciencia. La ciencia es la promesa. Pero la ciencia, así sola, cruda, no puede. La ciencia necesita un método y necesita una institución. Es decir, necesita edificios. Así como la iglesia, así como la religión tiene iglesias o templos, la ciencia necesita universidades, laboratorios, ¿se entiende? Se necesitan instituciones para producir el conocimiento científico. Él fue el primero en considerar que la única manera de abandonar el pensamiento religioso y transformar el pensamiento, un pensamiento basado en la experiencia, un pensamiento basado en los hechos, en la realidad, es si unimos la ciencia con la sociedad
y la política. La sociedad tiene que liberarse de los prejuicios y de los errores. Por eso se tiene que hacer una política de Estado que financie, promueva y sostenga al conocimiento científico. Hoy en día nosotros tenemos esa idea, una sociedad más libre, más desarrollada, más avanzada, etc. Es una ciencia, es una sociedad que está fundamentada o desarrollada científicamente. Es más, la idea de país desarrollado y subdesarrollado tiene que ver con el grado de industria o de ciencia aplicada. De qué tanta ciencia se puede producir o se ha producido. Es más, ¿por qué Estados Unidos y Rusia se metieron en esta loca competición de poder crear las vacunas antes que todos? Porque es una demostración de poder, de tecnología, de conocimiento. ¿Se entiende? Entonces Bacon ve que existe eso. Lo ve en el 1500, cuando todavía no se sabía eso. Se está dando cuenta de que la ciencia tiene este importante impacto. Pero, y esto es un pero muy importante, Bacon, como todos los pensadores de la modernidad, como todos los primeros científicos como Newton, Galileo, Gassendi, Boyle, ¿qué otros científicos conocen de la edad moderna? Esos, Descartes, Copérnico, ¿qué otro más? Maquiavelo es un político y es del Renacimiento. ¿Quién? ¿No conocen a otros más? Profe, pero Galileo no era del Renacimiento también. No, moderno. He caído en una mentira. Espero haber despejado tus dudas. ¿Pero no era? No. Ah, bueno. Spinoza, ¿a partir de qué tiempo? Y bueno, mira, tradicionalmente en el 1500. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? Tradicionalmente hasta 1800. Porque después está la edad contemporánea, que somos nosotros. Pero, a ver, esto es un recorte muy burdo. Historiadores más específicos te van a poder hacer cortes mucho más específicos. ¿Bien? A veces se dice, por ejemplo, como ayuda memotécnica, la modernidad empieza en 1492 o en la década del 90, por el descubrimiento de América, el desarrollo de industriales, etcétera, que sucede en esa época, ¿no? Bien. Entonces sería un siglo antes, no 1500. Sería en vez del 15, el 14, ¿no? Bien. Pero el tema es que todos los pensadores modernos son religiosos. Todos. Descartes, Boyle, Gassendi, Newton, ¿cómo se llama Spinoza, todos los grandes pensadores de esa época, Leibniz, son científicos, como podemos imaginarlo, pero también religiosos. Todos piensan dentro de una cosmovisión cristiana, que nosotros en la clase de la semana pasada explicamos justamente cuál era esa cosmovisión cristiana. Que pensaban que el conocimiento era dado por Dios, que se interpretaban los signos divinos. Entonces, todos estos tenían un verdadero problema. ¿Cómo conciliar dos verdades distintas? La verdad de Dios y la verdad de los hechos. Porque los hechos te dicen una cosa, pero Dios te dice otra. ¿No? ¿Entienden el problema? El problema que tienen estos es que nos han dicho, por ejemplo, que los gatos y los perros tienen definiciones morales. El gato es malo, el perro es bueno, ¿no? Porque Dios puso esos signos así, pensamiento medievalista. Pero los hechos no te dicen nada de si son buenos o malos. Se comportan de ciertas maneras y tienen ciertas rutinas. Entonces, estos pensadores tienen un verdadero problema. No quieren perder a Dios, no lo quieren perder, lo quieren mantener, pero quieren mantener la ciencia. ¿Entienden el problema? ¿Se entiende ahí? Entonces, Bacon hace una cosa muy inteligente. Toma el mito de la caída del humano. Cuando es expulsado del paraíso,
¿no? Adán y Eva son expulsados, ese es el mito de perder el paraíso. Él dice, bueno, a ver, Dios creó la materia, creó las leyes del universo. Perfecto. En eso estamos todos de acuerdo. Creó la materia, creó las leyes, pero el humano cuando es expulsado pierde el amparo de Dios y se tiene que valer por sí mismo. Se ve en la situación donde tiene que aprender cómo operan las leyes de la naturaleza. Porque antes tenía la gracia de Dios. Dios le daba comida, le daba abrigo, le daba todas las cosas. Pero se mandó una macana y es expulsado. Ahora la ciencia va a permitir al humano conocer todo eso que Dios sabía, porque lo hizo. ¿Se entiende? Fíjense cómo congenia dos cosas. La verdad de Dios. Dios creó un universo perfecto con leyes maravillosas y nosotros gozábamos de ella en el paraíso, pero nos equivocamos y fuimos expulsados. Y ahora tenemos que aprender de vuelta todo. Tenemos que aprender cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque desde que el humano ha perdido a Dios, desde que el humano está desamparado divinamente, se da cuenta de que tiene recursos limitados. Claro, el humano tiene pocos recursos. Si vos ponés un humano desnudo en cualquier clima o en cualquier lugar, sus chances de sobrevivir son mucho menores que si ponés un perro u otro animal. ¿Por qué? Porque los animales tienen otro tipo de adaptación al medio ambiente. Nosotros necesitamos ropa para estar abrigados, necesitamos lanzas para cazar, necesitamos fuego para sobrevivir. No podemos estar en la intemperie por mucho tiempo. Nuestros recursos son limitados naturalmente. ¿Se entiende? Por lo que tenemos que desarrollar el conocimiento. Tenemos que desarrollar el conocimiento, tenemos que adquirir saber para poder sobrevivir. Fíjense qué astuto Bacon. Dice, claro, la ciencia es la consecuencia de nuestros errores. La ciencia es para poder resolver nuestros errores. Nos equivocamos, metimos la pata, le fallamos a Dios. Y ahora nuestro trabajo es volver a subir por nuestra cuenta propia. Tenemos que probar nuestra valía. Tenemos que demostrar que como creación divina valemos el regalo de Dios y necesitamos superar los mitos, necesitamos superar los prejuicios, tenemos que hacer ciencia. Astuto Bacon, conserva a Dios y conserva la ciencia. No digo que estén de acuerdo, digo que vean el argumento. Vean también el momento en lo que hace, porque si vos no estabas de acuerdo con eso, con Dios, no era que te hacían un chachazo en la colita y chao, te prendían fuego y te mataban. Cuando Copérnico dice que la Tierra no es el centro del universo, dijeron, muy bien Copérnico, ahí está la hoguera, y lo prendieron fuego, se acabó. Encima, Copérnico hizo ese trabajo porque el Papa le pidió que lo hiciera. O sea, el máximo representante de la iglesia le dijo, mira, che, Copérnico, ¿sabés que los años están durando mucho? ¿Cómo que están durando mucho? ¿Sí no te diste cuenta que el año pasado duró 500 días? Estaban durando mucho los días. ¿Por qué? Porque los meses que usaban para medir los años, los meses que usaban para los años, lo medían con las estrellas y el movimiento de los planetas. El tema es que los planetas tardaban mucho en llegar, y si tardaba mucho en llegar a un cierto punto, no pasaba de mes. Entonces, estábamos el 30 de agosto y Saturno no pasaba. Bueno, 31 de agosto, bueno, 32 de agosto y Saturno no pasa. Y cuando pasó era el 60 de agosto, bueno, y ahora estamos en el otro mes, ¿no? Entonces, no funcionaba, no estaba funcionando. Yo le dije, che, Copérnico, mirá, ¿por qué no agarrás esa tecnología, ese wifi que tenés vos ahí? ¿Y por qué no te fijás cómo resolverlo? El wifi era el telescopio, el primer telescopio que hubo. Entonces Copérnico dijo, vos fumás, todo piola, papa, yo te lo arreglo. Entonces se pone, bueno, en polaco suena mejor. Entonces se pone a ver las estrellas y dice, pero esto es una pavada, esto es re fácil. El problema es que siempre tardan en pasar, ¿por qué? Porque se cree que la Tierra es el centro del universo. Pero si el Sol fuese el centro del universo, listo, pim pam pum, aquí no pasó nada. Papa. No a su papá, sino al Papa. Dice, mirá lo que resolví. Y el Papa le dice, mirá muy bien. Lo prendió fuego a él y a todo lo que había hecho. ¿No? Así sencillo. ¿Por qué? Porque iba en contra de la idea, de la cosmovisión. Entonces Bacon no solamente tenía que ser cuidadoso,
No solamente él quería mantenerlo, sino que también tenía que ser cuidadoso. Quería mantener a Dios y debía mantener a Dios, porque si metía la pata, te mataban. A Galileo le fue muy fácil, tuvo que decir que se había equivocado. Galileo encontró evidencias de lo que había dicho Copérnico. Dijo, mirá, yo tengo pruebas de que todo lo que dijo Copérnico está bien. Mira vos, hay dos opciones. Está todo bien, Galileo, la verdad que soy un fan, me encanta tu libro sobre las manchas lunares y sobre el movimiento del sol. Me encantó, firmámelo. Pero dos opciones. O te matamos, o te encerramos en una torre. ¿Qué elegís? Y eligió, encerrame, total, me deja con mis libros y mis estudios. Y... Sí, vos seguís diciendo lo que vos decís, pero ahí encerradito. Y así le pasó a Galileo. Descartes escribió un libro que se llamaba El Mundo. Nunca lo publicó, lo encontraron después de que murió. ¿Por qué? Porque el libro dice, es tan plausible que Dios creó el mundo como si yo hubiese agarrado una caja, metido la materia del universo, agitado la caja y tirarlo. Una tesis como el Big Bang estaba diciendo Descartes. ¿Pudo haber explotado algo? Es tan plausible como Dios. Y lo leyó Descartes y dijo, no, ¿qué me fumé ese día? No sé, porque si lo publico me matan. No lo voy a hacer, lo encajonó y nunca más se vio. Claro, había que ser muy astuto, no había que meter la pata. No es una cuestión simplemente de fe, sino también de temor. Por eso, cuando Bacon dice que la ciencia, la sociedad y la política van unidas, es porque se da cuenta que también tiene que cambiar la mente de la sociedad. Porque si a una sociedad que es profundamente religiosa le decís que está equivocada, cuando la sociedad es fanática, te va a matar. O sea, dice, está todo bien, Bacon, nos encantan tus ideas, soy súper fan de cómo hiciste la pizza con bacon, lo súper defiendo, pero tenés que morir, lo siento. Siempre te vamos a recordar por pedido ya, pero nunca por tu nuevo órgano. Entonces, Bacon, sabiendo esto, sabiendo que quiere promover una nueva ciencia, empieza a decir, nosotros tenemos recursos limitados, se está atajando, yo me puedo estar equivocando. Como yo, todos tienen recursos limitados. Y por eso voy a decir, bueno, la cosa es que el humano va a crear la ciencia para mejorar sus recursos. El humano crea la ciencia para mejorar sus recursos. ¿Para qué creamos la ciencia? Para mejorar nuestros recursos. Mejorar nuestros recursos. Pero dice Bacon, la ciencia comete errores. La ciencia se puede equivocar. Fíjense cómo se ataja. La ciencia puede meter la pata. Y lo dice muy claro, no importa si sos un maldito genio, también te puedes equivocar. No importa que si por azar descubrís algo radicalmente nuevo. Porque el problema no es qué tan inteligente sos o qué tanta suerte tenés. O sea, no importa tu genialidad o la suerte. El problema de la ciencia es que la ciencia es producida por humanos. Y el humano tiene problemas del intelecto, tiene unos problemas de su inteligencia que son naturales en él. Dice Bacon, la cuestión que sucede es que el humano, por más disciplinado que sea, por más metódico que sea, por más preciso que sea, tiene unos elementos en su mente que lo pueden conducir al error. Hay que ser muy cuidadoso, hay que estar en constante vigilancia de que esos errores no se cometan. Y no se engañen, dice Bacon, tarde o temprano lo vas a cometer. Por eso la ciencia es algo comunitario, porque lo que yo no vi o yo cometí por un problema de mi capacidad de conocimiento, el otro lo puede ver y resolver. Y ese otro que resolvió mi problema también se va a equivocar en algo. Y necesita de un otro, de un tercero. Y un tercero de un cuarto, y un cuarto de un quinto. ¿Se entiende? Lo que dice es que este problema de inteligencia muestra que nosotros queremos mayormente anticiparnos.
anticiparnos, prejuzgar. Dice Bacon, toda anticipación no es sino una caída, no es sino una degradación, no es sino un accidente. Anticiparte es ya equivocarte de entrada. ¿Por qué? Porque la anticipación parte de lo que sentimos inmediatamente y hacemos un juicio. Como cuando dicen las primeras impresiones importan, la primera impresión, como el humano actúa de cierta manera, si vos le caíste mal a alguien en primer lugar, es muy difícil que luego empieces a caerle mejor. Sentimos algo y nos anticipamos, listo, este tipo ya es un imbécil. Y quizás esa persona tiene un mal día, como todos podemos tener un mal día. Como el compañero que especuló si le convenía o no escuchar el audio de clase, todos podemos tener un mal día. Les juro que pensé que no iba a venir, profe. Por lo tanto, ¿me van siguiendo? ¿Voy muy rápido? No, yo me perdí en lo de las anticipaciones. No sé de dónde salió. O sea, ¿de dónde viene? claro. Habíamos dicho que la ciencia puede equivocarse. No importa qué tan inteligente seas, ni qué tanta suerte vos tengas, te vas a equivocar. ¿Por qué te vas a equivocar? Porque la mente del ser humano tiene limitaciones. La mente del ser humano esconde o posee ya el hecho de equivocarse. Ya tiene problemas de inteligencia. No es que sos tonta, sino que ya tenés un límite de comprensión. ¿Por qué? Porque siempre nos anticipamos. Siempre queremos saber las cosas antes de saberlas. ¿Por qué? De lo que sentimos hacemos un juicio. El ejemplo que yo di recién es cuando conoces a alguien y en ese momento te cayó mal, quizás era una buena persona, pero le hiciste la cruz. Ya después no te cae bien o cuesta enorme trabajo que te vuelva a caer bien o que te caiga bien. ¿Se entiende? La anticipación en nosotros es muy fuerte. El sentimiento. Por eso dice Bacon que no hay que anticiparse. Tenemos que tratar de ejercer la interpretación. La interpretación es otro tipo de trabajo. Tomamos casos particulares, buscamos la generalidad y hacemos un juicio. En este caso es, hoy se comportó como un imbécil. Mañana vemos cómo se comporta. Mañana se comportó como un imbécil también. Y así toda la semana. Bueno, entonces, por lo menos generalmente, hasta donde yo sé, esta persona es un imbécil. Porque se comportó 7 días seguidos como un imbécil. No me anticipé, hice una interpretación. Luego de tantos casos, concluyo esto. ¿Se entiende? Pero era un caso particular, no sé qué, y el juicio, así era como el... La generalidad. Este cisne blanco, este otro cisne blanco, aquel cisne blanco, vi 500 cisnes blancos. Mi generalidad, lo que interpreto es que los cisnes son blancos. ¿Entiendes? Este tipo es un imbécil. Ayer fue un imbécil. Hace un mes que se comporta como un imbécil. Por lo tanto es un imbécil. ¿No? Pero ya no es una cuestión de que prejuzgué, que en el momento sentí su invencibilidad, sino que puedo hacer una interpretación de los hechos. Porque quizás hoy fue un imbécil y mañana es súper carismático, amable, hasta se pide disculpas del comportamiento de ayer. Digo, bueno, cambió. Y mañana sigue siendo amable y un mes amable contra un dato no amable. Digo, bueno, no, esta persona es amable, habrá tenido un mal día. ¿No? ¿Se entiende? Interpretar en vez de anticipar. La ciencia interpreta los hechos, ve la repetición de los hechos. Siempre que se nubló llovió, siempre que se nubló llovió, siempre que se nubló llovió, siempre que se nubló llovió. Entonces va a decir, bueno, entonces mayormente cuando se nubla, llueve. ¿Me van siguiendo?
Esta forma de interpretar tiene un nombre, ¿saben cuál es? No, a ver. Va de lo particular a lo general. ¿Cómo se llama cuando un conocimiento va de lo particular a lo general? Lo vimos en la verdad, ¿cierto? Sí. No me sale la palabra. Profe, yo tenía dudas con respecto a eso que acabas de decir. Porque en el audio nombra la verdad al revés de como lo dice en el cuadernillo, entonces... ¿Cómo digo que la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo digo que la verdad? No me puedo acordar de las cosas. La pregunta es, ¿cómo se llama el conocimiento o el tipo de verdad que va de lo particular a lo general? Deflacionaria. No. Pues sí, tiene elementos deflacionarios, sí. Inflacionaria. A ver, pero hay un nombre. Tenemos dos movimientos. El deductivo, que va de qué a qué. Y el inductivo, que va de qué a qué. ¿No? Creo que es deductivo. El deductivo va de lo general a lo particular. Y el inductivo va de lo particular a lo general. ¿Cuál era tu duda? Y en ese punto se relaciona con los deflacionarios y inflacionarios. Claro, no, porque me surgió la duda porque leyendo lo que decía en el cuadernillo, Sí. sale la deflacionaria, o sea, usted en la clase nombró al revés. Sí. La inflacionaria dijo que tenía las características de la deflacionaria y la... Quizás me confundí con los Claro, nombres. pero bien. Creeré al cuadernillo siempre. Bien. Si el cuadernillo me contradice, el cuadernillo tiene razón. Bien. Obvio. Y eso lo escribí yo, así que. Sí, es que no encontraba un texto, entonces lo tuve que escribir yo. Pero, Pido disculpas de verdad. entonces la deflacionaria era de lo particular a lo general. No, o al revés. La inflacionaria se va inflando. Esa. La deflacionaria se va desinflando. Ver. Bien. Quizás me confundí al nombrarla. Porque vos pensás que son muchos conceptos que van a la cabeza. Bueno, ¿estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Dice Bacon, los frutos de la ciencia se ofrecen desnudos, con la limpia y abierta sinceridad de quien somete su mente a las cosas. Los frutos de la ciencia se ofrecen desnudos, con la limpia y abierta sinceridad de quien somete su mente a las cosas. Bueno, cuando dije desnudo, espero que no hayan pensado cosas cochinas. Lo que estoy tratando de decir, lo que trata de decir Bacon, es que si vos interpretás, como habíamos dicho recién, la interpretación de lo particular a lo general, a la naturaleza se desnuda, se muestra tal y como es. El desnudarse es eso, es decir, bueno, ya no puedo andar mintiendo, no puedo poner rellenos donde no los hay, no puedo andar diciendo, no, mirá qué relleno, no, soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. El desnudamiento es despojarse de las anticipaciones. Ya no pedir, no prejuzgar. Es quitarse la ostentación. Lo que ostenta muestra más de lo que tiene. Por ejemplo, cuando los animales ¿vieron los gatos cómo se les erizan los pelos y van inflándose para mostrarse más grandes y más amenazadores? El gatito es así, pero se muestra como así enorme. Bueno, la idea es justamente quitar esa ostentación, quitar esa imagen de lo grande. Sino lo que es. Si es grande, y si es pequeño, es pequeño. Es lo que es. La metáfora de desnudarse tiene esa cuestión de la crudeza, literalmente lo que es, ¿no? También hay como hay un elemento erótico, no le voy a decir que no. Esa idea de conocer a la ciencia, el amor a la sabiduría,
cuestión de enamorarse de quien sabe, ¿no? El sapio sexual, como se sabe decir, o sea, que te gusta la inteligencia de alguien, ¿no? Esa cuestión, hay una coquetería con eso. Bacon está jugando con esa metáfora. No, obviamente, no por nada eligió la palabra desnudarse, porque no eligió otra palabra, eligió esa. ¿Bien? Pero no es una cuestión sexual, sino es una cuestión de deseo, de conocer la realidad tal cual es, con sus matices. Un poco lo que yo les comenté el primer día de clases cuando les leí el poema de Shakespeare. Amar, inclusive si tu amada tiene mal aliento, tiene pelo feo, grita, es un batracio, es una uña encarnada. Pero yo la amo igual, dice Shakespeare. Bueno, fíjense que esa misma idea de Shakespeare está acá. Desnudar a la naturaleza, despojarse de anticipaciones, quitar la ostentación, sacar el lenguaje falso y superficial, sacar las descripciones de Snapchat o de Tinder. Yo hago CrossFit 3 días a la semana, super batido green, hashtag vivan los animales. No, sacamos ese lenguaje falso, a ver quién sos realmente, porque te veo comiendo McDonald's todos los días, así que tu hashtag ya de por sí no sirve, ¿no? Sacar eso, ver quién es y ver si podemos quererlo, ¿no? Pero para poder desnudar a la naturaleza, interpretar correctamente la naturaleza, generar un conocimiento científico válido, tenemos que entender, y volvemos a lo que dije hace un rato, los problemas de nuestra mente. La mente del científico tiene serias limitaciones, tiene prejuicios. ¿Qué van a hacer? No, Pachado. Es más, interrumpís más pidiendo permiso que haber entrado. Ahora me olvidé que estaba diciendo. Sí, todo bacon. Estaba hablando del bacon, sí, hace como una hora que estoy hablando de bacon. Desnudarse lleva bacon a pesar. ¿Qué? Desnudarse lleva bacon a pesar. No, eso te hizo pensar vos, porque estaba hablando de la mente yo. Se quedó con la palabra desnudar. La mente de los humanos. Es con la mente, ¿ves? Eso. Te quedaste con el... Che, pero ¿cuándo aparecen los desnudos? Estoy leyendo este libro 3 horas y... Bien. Todo esto nos lleva a Bacon a hablar sobre tener que analizar, investigar, considerar la mente del científico, ¿no? Pensar aquella mente que produce el conocimiento. La mente, porque el punto débil del conocimiento no es el conocimiento. Una vez que algo se sabe, una vez que se probó que es verdadero, ya es verdadero. La cuestión es poder llegar a ese punto. Y la dificultad para llegar a ese punto es que la mente pueda identificar ese conocimiento. Una vez que es verdad, ya es verdad. Poder demostrar esa verdad es todo un camino difícil, ¿se entiende? Entonces, el problema no es la verdad, el problema es que la mente llegue a la verdad, que podamos entender la verdad, ¿se entiende? ¿Se comprende? Entonces, hay que analizar cuáles son los obstáculos de la mente, los obstáculos de nuestra propia mente que nos impiden acceder a la verdad. Ver esos límites del intelecto que habíamos hablado hace un rato. Y Bacon los va a estudiar y clasificar. Básicamente hace una psicología de la mente que produce ciencia. Hace un análisis de la mente que produce ciencia. Dice, todo aquel que produzca ciencia va a tener que tener cuidado de no caer en estos obstáculos, de esquivar estos obstáculos. Ya se los voy a nombrar, ya se los voy a decir, pero que se entienda. Para que la ciencia no sea prejuiciosa, no cometa errores, para que no caigamos en equívocos, para que no creamos cosas que no existen, para que no propongamos fantasías o mitos, tenemos que esquivar ciertos obstáculos.
ciertas cuestiones de anticipación. ¿Se entiende? Evitar malinterpretar al mundo real para poder bien interpretar al mundo real. ¿Se entiende? Los obstáculos, si quieren, le pueden decir prejuicios también, si quieren decirlo, o anticipaciones, si quieren decirlo. Bacon le pone otro nombre, que ya se los voy a decir. Le pone otro nombre, ¿bien? Pero la idea es entender que nuestra mente, nos guste o no nos guste, tiene ciertas cosas que nos hace ver equivocadamente a la realidad. Ya las voy a decir cuáles son, pero que se entiende la idea. Hay obstáculos en nuestra mente, que no puede evitarlos. Entonces tenemos que aprender a identificarlos para cuando están, no le prestemos atención. ¿Se entiende? Es como cuando te dicen, yo sé que estás enamorada de fulanita, pero es mala compañía para vos. Cada vez que te juntás con ella, dejás de estudiar, dejás de hacer cosas. O sea, sabemos que la amás de forma enfermiza y tóxica. No podemos quitar ese amor enfermizo y tóxico, pero lo que podés hacer es no juntarte. ¿Bien? Básicamente dice eso, Bacon. Yo sé que tu mente te va a llevar a eso. La cosa es, bueno, saber qué hacer. Dice Bacon, se debe confesar que no es posible desembarazarnos de estas falacias y falsas apariencias, porque son inseparables de nuestra naturaleza y condición vital. Sin embargo, la cautela que se tome contra ellas es sumamente importante para la recta dirección del juicio humano. ¿Lo leo de vuelta? ¿O se entendió? Si lo leo de vuelta, sí se entendió. Se debe confesar que no es posible desembarazarnos de estas falencias y falsas apariencias. El humano no va a poder sacar nunca de su mente las falacias, las falsas apariencias, lo que son obstáculos. Siempre va a estar contigo. Dice, son inseparables de nuestra naturaleza y condición vital. Es parte de nuestra existencia. Parte de nuestra existencia va a ser que nos vamos a equivocar. Parte de nuestra existencia va a ser que vamos a creer cosas que no son reales. Parte de nuestra existencia es que nos vamos a dejar engañar. Dice Bacon. Pero agrega algo más. Sin embargo, la cautela que se tome contra ellas, cautela es, bueno, yo sé que me van a engañar, pero si ejerzo la sospecha, la precaución o la distancia, bueno, puedo, dice, guiar la recta dirección del juicio humano. O sea, en vez de desviarme y ver las cosas que no son, ir directamente a la realidad. Yo sé que me van a engañar, sé que me están por meter el perro en algún lado, entonces voy a estar doble atento para evitarlo. ¿Se entiende? ¿Se comprende la idea? Entonces, a estos obstáculos, a estos prejuicios, a estos anticipos, a estas falacias, a estos engaños, Bacon le pone un nombre. Los llama ídolos. Los ídolos. La mente idolatra ciertas ideas que los llevan a creer cosas irreales, que los llevan a hacer una mala ciencia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, fíjense lo que está diciendo. Está diciendo, desandemos un poquito el camino. Empezamos la clase diciendo lo siguiente. Heredamos el problema conocimiento medieval versus conocimiento moderno. El conocimiento medieval dice que hay una sola verdad, que es la de Dios, y que solamente Dios te puede mostrar lo que existe en el mundo. Punto. Vos tenés que interpretar los signos divinos. El conocimiento moderno dice otra cosa. Las verdades son de los hechos, lo que podés experimentar. ¿Bien? Son dos formas distintas. Todos los pensadores modernos van a tratar de resolver a Dios y al conocimiento. Bacon puso a Dios en un lugar. Dios hizo el mundo perfecto, metimos la pata, estamos afuera y ahora tenemos que ver cómo volver a entrar. ¿Cómo entramos? Inventamos un conocimiento, la ciencia. ¿Por qué inventamos la ciencia? Porque la ciencia nos da recursos que no teníamos. No teníamos ropa, ahora tenemos ropa. No teníamos lanza, ahora tenemos lanza. No teníamos fuego, ahora tenemos fuego. Todo eso gracias a la ciencia. La ciencia resuelve nuestros recursos limitados. Pero si queremos avanzar aún más lejos, si queremos llegar a donde queremos llegar,
a una utopía social, si se quiere, un orden donde no haya dolor ni tristeza como un Edén, tenemos que eliminar nuestros prejuicios, tenemos que eliminar nuestras falacias, tenemos que eliminar nuestros errores. Y la única forma de hacer eso es comprendiendo cómo funciona nuestra mente. Porque la mente es la que tiene dentro suyo los errores. Tenemos que entender cómo funciona la mente que produce conocimiento y saber cuáles son los errores comunes. Para facilidad de organización le voy a poner un nombre a esos errores, lo voy a llamar ídolos. ¿Por qué? Porque idolatramos cosas que no son reales. El ídolo, cuando uno idolatra algo, lo eleva, deja de ser humano, deja de ser una persona y se convierte en un santo, en un alguien poderoso, trascendental. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió en el camino de la recapitulación? Recapitulación. Bien. Recapitulón. De recapítulo. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Aprendí una palabra nueva. ¿Cuál? Recapitulón. Es cuando recapitular. Bien. Entonces, va a decir Bacon que todo aquel que quiera hacer ciencia, cuídese de estos ídolos. Él les va a poner nombre a cada uno, son 4. 4 ídolos. ¿Alguien escuchó la canción Ídolo de Babasónicos? ¿Los Babas? ¿Nadie escucha los Babas? ¿No? ¿No conocen los Babasónicos? Ah, bueno. ¿Y el tema ídolos no? A ver, ¿cuál es el último disco que escucharon de los Babasónicos? Pobre, los Babasónicos ya son viejos, ya son para gente de mi edad. Como no es voz ni nada por el estilo, no vale la pena. ¿Alguien escucha voz? Tampoco, muy viejo también todavía. Si tiene más de 20 años, viejo. El cantante, digo, no la banda. ¿Qué bandas escuchan? ¿Cuál? ¿El Nuki? Oh. Bueno, ok, lo acepto. ¿Y qué otra más? El Zeppelin. Ah, pero eso era viejo cuando yo era joven. Está buena, a mí me gusta el Zeppelin. No digo que no, yo lo escucho también. Pero estoy hablando de bandas contemporáneas. ¿Nadie escucha bandas contemporáneas? ¿Eh? ¿Green Day sigue sacando discos? Está... El chabón ya tiene 2 hijos músicos, el cantante Green Day, así que... One Republic, a eso no lo sé. No sé cuál es. Sí, hay un montón de canciones que consigo. Greta Van Fleet. ¿Cuál? No los conozco, me están matando. Son como un Led Zeppelin 2.0. Ah, bien. Bueno, si me lo comparte yo lo escucho. Si yo les voy a seguir compartiendo mi música, van a seguir sufriendo. ¿No has escuchado Counting Stars? No. Sí lo he escuchado. Counting Stars. Sí lo he escuchado. ¿En qué lo escuché? ¿En dónde? No, ya sabes cuál es el tema. Pero por eso, ¿en dónde? ¿En dónde lo puedo haber escuchado? ¿En una película, una serie? Si suena en la radio, no escucho radio. Punto 1. Claro, por eso digo, ¿en dónde lo puedo haber escuchado? Les pregunto en serio, honestamente, no es de prepotente. ¿Dónde escuchaste? Ah, por eso, entonces en algún momento... Pero si te pongo el tema, sabes cuál es. Bueno, y pasámelo, así lo sé. ¿Cómo es? Ahí... No, estaba bueno, dale. Nada mío, este micrófono no lo presto. Bueno, los ídolos son prejuicios. Y los prejuicios tienen 2 formas. La forma One Direction. No, ¿cómo era? Y la forma, ¿cuál lo dijiste vos? One Republic. 2 One. One and One. One D y One R. Bueno, la 1 y la 2, por las dudas, por si se confunde.
Que me estoy quedando sin tinta. A ver si puedo. No puedo. Bien. Dos tipos de ídolos. Los innatos y los adventicios. Si les parece muy complicados, los nacidos, nacemos con esos prejuicios y los que vamos adquiriéndolos. Adventicios que lo adquirís, innatos que nacés, es lo mismo. También a veces en algunas tradiciones dicen esenciales y accidentales, pero es todo lo mismo. Innato, nacido, esencial, sería todo un grupo. Adventicio, adquirido, accidental. Básicamente los innatos son parte de la configuración de la mente. Así como la mente está configurada para saber, también está configurada para equivocarse en algunas cosas. Y los aprendidos viene de la educación, viene de la costumbre, viene de la opinión, viene de las leyes, ¿no? Es como más cultural. Entonces, nuestra mente está de alguna manera dominada por 4 ídolos divididos en 2 grupos. Un grupo de ídolos que son parte de nuestra naturaleza. Por ser humano ya tenemos estos prejuicios. Y otro tipo de ídolos tiene que ver con nuestra sociedad. Por nacer en esta sociedad ya tenemos estos prejuicios. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Quieren que les diga cuáles son cada uno? ¿Estamos? Bien. El primero, lo primero que vamos a ver van a ser los innatos, con los que nacemos. El primero es el ídolo de la tribu. Dice Bacon que el pensamiento de la tribu es la tendencia de afirmar o negar inmediatamente. No esperas pruebas, no esperas más evidencias. En el momento que lo experimentaste, lo aceptaste o lo negaste. Es decir, el momento de la experiencia ya tiene valor de verdad o falsedad. Es juzgar de forma precipitada, es precipitarse. Parte del ser humano es actuar de forma precipitada. Te quemaste una vez con fuego y ya podés, a menos que aprendas otra cosa, vas a juzgar que el fuego es malo o que el fuego te quema. Se está quedando sin batería. Bien, vamos a forzar un poco la voz. Tuviste una mala situación, una mala experiencia con algo, por ejemplo, vomitaste en la montaña rusa una vez, o comiste chorizo una vez y te dio diarrea, y ya juzgás que todo chorizo te va a dar diarrea o que toda montaña rusa te va a hacer vomitar, ¿no? Es un juicio precipitado. Una sola experiencia y lo haces universal y total. Te engañan una vez, te engañan José una vez, listo. Todos los José son unos ingratos. No quiero salir con nadie que se llame José. ¿Bien? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice, voy a leer lo que dice Bacon sobre la tribu. El entendimiento humano es con respecto a las cosas como un espejo infiel. Un espejo infiel mezcla su naturaleza a la de ella y de esta suerte desvía y corrompe. Nosotros cuando juzgamos inmediatamente somos como un mal espejo. No mostramos las cosas tal y como son.
Un espejo oblicuo que te hace ver más grande lo que es chico, o más chico lo que es grande, o más largo lo que es angosto, o más angosto lo que es... ¿Vieron esos espejos locos? Bueno, cuando nosotros juzgamos precipitadamente, hacemos eso, reflejamos mal al mundo. El segundo ídolo es el de la caverna, que hace recordar un poco a la caverna de Platón. Porque dice, y fíjense qué interesante dice esto, en cada uno de nosotros hay una personalidad que percibe al mundo de una manera deformada. La caverna habla de la personalidad individual. Todos nosotros tenemos distintas personalidades y nuestras personalidades nos van llevando a que juzguemos al mundo de distinta manera. Dice Bacon, hay gente que reduce todo, hay gente que solamente ve la diferencia, hay gente que solo ve la similitud, hay gente que ve lo antiguo, hay gente que solo ve lo moderno, hay gente que ve el todo, hay gente que ve la parte. Fíjense ustedes mismos, las veces que discuten con alguien que no ve lo que ustedes están viendo. Siempre empezás por atrás, hay que empezar por delante. Siempre empezás por delante, hay que empezar por atrás. Hacés las cosas al revés. Te quedás viendo el bosque y no ves el árbol. Te quedás viendo el árbol y no ves el bosque. Las personalidades nos llevan a nunca captar la naturaleza tal y como es. La naturaleza es ese bosque, la naturaleza es ese árbol. La naturaleza es ese atrás, la naturaleza es ese adelante. Pero siempre nosotros elegimos cómo empezar. Yo, por ejemplo, Gabriel, yo trato siempre de encontrar cuál es la justificación de por qué algo es como es. Así soy yo. Me dicen algo, me afirman algo, pero ¿por qué? ¿No? Y es molesto, porque molesto cuando trato de aprender algo. Si me quieren enseñar algo que es solamente mecánico, como conducir, me tienen que explicar cómo funciona un embrague, por ejemplo. O cómo funciona un motor de combustión. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo no hacerlo? Es muy molesto. Para otra cosa es muy útil. Cuando alguien te afirma algo, esto es así, le digo, bueno, pero ¿por qué? Ahí tiene más sentido el por qué ese. Pero ese por qué yo no lo discrimino, me cuesta mucho. A veces me doy cuenta y a veces no. Y ustedes también deben tener esas cosas. En algo se dan cuenta y a veces no. ¿Bien? Esa es la personalidad, esa es nuestra caverna. ¿Por qué la caverna? Porque está muy adentro nuestro y no llega a toda la luz. No llega a toda la luz. Mi barbijo tiene pelo de gato y es cada vez más difícil hablar. Así que si caigo ahogado y vomito una bola de pelo, sepan que no es mía, es de mis gatos que se acuestan a dormir sobre mis barbijos. Bien, dice Bacon, todo hombre independiente de los errores comunes, los errores de la tribu, lleva en sí cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida. La luz no llega directa, se quiebra y es corrompida. Es muy profunda la caverna y no llegan todas las luces. Hay mucha oscuridad dentro nuestro que nos hace deformar las cosas. Fíjense, si alguien quiere hacer ciencia, tiene que evitar precipitarse en la afirmación. Pero también tiene que conocer su personalidad, saber cómo uno es. Yo, Gabriel, tengo que saber controlarme las situaciones donde no tengo que preguntar por qué. Y encima me tengo que decir, ¿por qué no lo tengo que hacer? Me tengo que autojustificar. No tenés que preguntar por qué. ¿Y por qué, Gabriel, no puedo preguntar por qué? Porque si preguntas por qué no vas a aprender a manejar y nos vamos a chocar y nos morimos todos. ¿Y por qué no vamos a morir todos? ¿No puede manejar otro? Dicho sea de paso, no sé manejar. O sea, y ahora saben por qué. ¿Qué amor habrá tenido mi hermano cuando me enseñó a andar en bicicleta? Porque yo en ese momento era más chiquito y más por qué todavía. Ahora por lo menos lo puedo controlar. Mi pareja me lo agradece. Ahora pasamos a los otros ídolos, los adventicios, los adquiridos. ¿Se entendieron los otros dos? El del tribu y la caverna. No son difíciles, ¿no? Son como medio, más o menos, ¿sí?
Los nombres pueden confundir. Pero la tribu es una tribu. La tribu es lo que sentimos nosotros. Así como, ¡ah! La caverna es algo interno. Y ahora el foro. El foro es, por ejemplo, el foro de Instagram, donde todos opinan, o de Twitter. Eso es un foro. ¿Bien? ¿Cómo nos comunicamos en un foro? ¿Cuál es el medio para hablar? ¿Cómo? No, ¿cuál es el medio? El medio. ¿Cómo acabas de decirme lo que me acabas de decir? A través de la palabra. Bien, el lenguaje. El foro se sostiene con el lenguaje. Sociabilizamos. Pero el lenguaje es defectuoso. El lenguaje es defectuoso. Si bien nos sirve, tiene muchos errores. No siempre son claras las distinciones. A veces una palabra tiene más significados. A veces hay cosas que no tienen palabras. ¿No? O hay cosas que tienen palabras pero no las sabemos. ¿Cómo se llama el olor del pasto recién cortado y que ha sido regado? Petricolor. Petricolor. Una palabra. ¿Puedo buscarla? ¿Puedo buscarla? Y buscala. El olor que vos sentís cuando llueve, por ejemplo. El olor a lluvia, ¿nunca escucharon la palabra del olor a lluvia? El lenguaje es defectuoso. No todos lo entienden, no todos tienen las palabras, no todos las saben ni las interpretan. No es clara la relación entre lo que yo digo y lo que son las cosas. Por ejemplo, si yo les pido que definan el amor, pero lo definan, ¿y apareció? No las escribí. ¿Cómo suena? ¿Cómo es? Petricolor. Petricolor. Petri. Todos ustedes van a tener definiciones distintas. Pueden estar de acuerdo en algunas cosas, pero es muy distinto. Sócrates decía que el amor es la locura del alma. Fredo decía que el amor no tiene objeto. Rosset decía que el amor es un acto gratuito. ¿Y qué es el amor? ¿No? O sea, definirlo. El lenguaje no puede definirlo todo o el lenguaje no se entiende. ¿Por qué? Porque el humano no domina la palabra. La palabra está abandonada al uso y los distintos usos pueden cambiarlo. Como recién hablábamos de desnacio. ¿Cómo era? Snazi. ¿Cómo lo decían ustedes? De nazi. D-E-N-A-Z-I. Todo junto o separado. Separado. Bueno, a mí eso intelectualmente me choca. Porque yo nazi lo pienso con genocidio, violación, tortura, muerte, asesinato, extremo, xenofobia. Y ahora me dicen que hay un youtuber que trata de revalorizarla y poner una forma positiva. Lo cual a mí eso me pone muy en guardia. Porque digo, cuidado los pensamientos que pueden ir en esas palabras. Pero ustedes quizás no. Dicen, yo no veo ningún problema. Y quizás hasta haya alguien que tenga ascendencia judía y mira, a mí no me molesta la palabra. Y eso es porque no dominamos el lenguaje. No lo dominamos. Se usa. Yo lo único que puedo decir es advertirles, tengan cuidado con las palabras que usan. Porque tienen sentidos múltiples y llegan y salpican a todos lados. Es como tirar un pedazo de caca al ventilador prendido a tercera velocidad. A alguien va a manchar. Hay que tener cuidado. Se lo imaginó. ¡Guácala! Encima está el sentido común de la palabra y el sentido científico, porque la ciencia tiene su propio sentido de las palabras. La ciencia empieza a usar terminología cada vez más estricta y cada vez más difícil de comprender. ¿Le han hecho aprender la tabla periódica de los elementos? No, de memoria no. ¿Pero saben leerla? Sí, más o menos. Bueno, fíjense lo difícil que es leer. Encontrar el peso atómico, la carga de los átomos, la cantidad de protones. Es difícil.
Y un lenguaje muy específico. Y encima tenés que creer que eso que estás diciendo es el hidrógeno. Y no otra cosa. Pero yo no lo estoy viendo, profesor. Bueno, pero es lo que es. Usted tiene que creer en el lenguaje. Dice Bacon, los hombres se comunican entre sí por el lenguaje, pero el sentido de las palabras son reguladas por el vulgo. El vulgo es el sentido común. Y el sentido común te lleva a creer, por ejemplo, que las vacunas causan autismo, porque empiezan a conectar ideas. El sentido común se precipita, se anticipa, hace juicios sin evidencia. Y por último tenemos los últimos ídolos. Voy a buscar eso de YouTube para ver si tengo más fundamento para decir lo que he dicho, lo que me queda pensando. ¿Cómo se llama el youtuber? ¿Cómo? ¿Me lo anotás en el grupo WhatsApp porque no me lo voy a acordar? Para ver, que quizás estoy equivocado y prefiero estar equivocado. ¿En algún streaming donde lo haya dicho, no sabes? Es una frase del mismo. Igual Y- la ha cambiado. O sea, ¿Está bien? Yo me imagino, mayormente los youtubers y streamers de ahora tienen bastante conciencia sobre los impactos culturales de lo que dicen, porque viven en internet y internet es una masa muy crítica. Entonces, cada error no te lo hacen pasar. Asumo que no hay malas intenciones, pero una lectura crítica puede ser. 4. Del teatro. Ídolos del teatro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo pelos, muchos pelos. Si me saco un gato, viene otro, así que no puedo. Tengo 3 gatos. Bien. Los ídolos del teatro, dice Bacon, son los más peligrosos. Son los más peligrosos porque son los más poderosos. ¿Quiénes son los del teatro? Son aquellos ídolos que determinan el saber sin evidencia. Y da ejemplos. La superstición, los supersticiosos. Los supersticiosos dicen, este es el mundo, y tenés que aceptarlo. También tenemos los racionalistas, que hacen teorías especulativas. Fíjense, Bacon criticando a los locos de la teoría especulativa antes de que existieran como tal. Ya existían los locos que hablaban del fin del mundo, del apocalipsis, de los hombres reptilianos. Ya existían esas personas. Contra los supersticiosos, cada piedra es un amuleto, cada prenda es un sinónimo de suerte. Hay que tener cuidado con esa gente, porque todo lo interpreta a su favor. Si tuviste éxito, está a su favor, y si fracasó también. Cuidado con los racionalistas que crean teorías especulativas, porque ellos conectan todo a la fuerza. Claro, obviamente, el asesinato de Kennedy está conectado con que Argentina haya perdido el final en el Mundial 86 y que ahora tengamos que comer, todos seamos veganos por la vacuna de que nos convierte a autistas veganos a todo el mundo. Es obvio, ¿no? Existen ese tipo de razonamientos. Conectan todo a la fuerza. Y por último, hay que tener cuidado con los meticulosos. La gente que ve todo el tiempo el detalle, todo lo pequeñito. Tu argumento es inválido porque te equivocaste gramaticalmente de decir la palabra vamos. No, pero eso no invalida el argumento. Puedo equivocarme. No, te equivocaste, se cae todo. Se acabó lo que se daba. Dice Bacon, estos pensamientos son piezas creadas y representadas para contener un mundo. Quedamos en los supersticiosos, los racionalistas y los meticulosos, pero no me acuerdo si había dicho que faltaba uno. sí. Son 3. Los racionalistas, o los sofistas, los empíricos, que son los meticulosos, y los supersticiosos. Los especulativos. Sí. Le estaba por explicar, creo, algo de los escépticos. Y quedamos ahí. ¿Y qué dije de los escépticos? A ver, recuérdenme un poco. Nada, justo como el cine,
¡Maldito Parabano! No nos ha dejado dormir. Bien, a ver. Entonces sería ídolos del teatro adquiridos culturalmente, los empíricos, los escépticos, perdón. Los escépticos tienen que ver con... A ver, la cuestión es la siguiente. Parte de la característica de los ídolos del teatro es ofrecer mundos imaginarios. Mundos que no son y obligarte a aceptarlos. Por ejemplo, que vos sos tu signo zodiacal. Eso es lo que eres tú. ¿Bien? Yo soy Piscis con ascendencia en Capricornio, en cuarto menguante de Júpiter, y por eso soy así como extrovertido, es lo que soy. Pim pam pum. No, entonces, con eso te explico toda tu vida, toda tu realidad. Y para poder lograr eso, para poder imponer ese mundo imaginario, tengo que hacer un trabajo de negación. ¿Cuál es? No creer en el mundo real. Te digo, este es el mundo, y te voy a decir, ¿es este? ¿Es este? ¿Cómo se nota que sos de Cáncer, viste? Porque los de Cáncer, inmediatamente... Ella es de Cáncer, ¿no? ¿Cómo se nota que sos de Cáncer? Encima debe ser Cáncer con ascendencia Neptuno, que ya sabemos cómo son los martes. Bien. Para poder hacer esa afirmación e interpretación del mundo, tenemos que negar la realidad. Porque la única forma de que el signo zodiacal funcione es que un 12avo de la población mundial comparta exactamente la característica que acabamos de poner. Yo digo, todos los de Cáncer son rebeldes. Es que decir que un 12avo de la población tiene exactamente esa personalidad. Eso es negar todas las particularidades, la singularidad de la identidad, de la biografía, los contextos, la situacionalidad de los seres humanos. Es ser escéptico. No creo que el mundo que veamos es como es. El mundo, yo te lo voy a decir, tiene que ver con tu casa ascendente. Yo que soy piedra esmeralda, te puedo decir que como acá hay muchos rubíes, ¿no conocen el calendario maya que es con piedras? ¿Cómo se nota que son todos rubíes? ¿Viste? Los rubíes. No, esa es la lógica. Se afirma un mundo imaginario y para tener éxito en ese mundo imaginario tengo que ser escéptico, tengo que trabajar negando el mundo, ¿no? Esa es la idea. Negar al mundo, negar aspectos del mundo, forzar el mundo. Para que el mundo entre en mi visión, tengo que negar ciertas cosas. Para que mi mundo funcione tan maravilloso donde solamente hay relaciones de pareja, hombres y mujeres, tengo que forzar el mundo y decir que la única conexión natural, la única conexión necesaria, la única forma de ser feliz y tener amor es con hombres y mujeres. Y cada vez que me encuentro con alguien que no cumpla eso, digo, estás confundido. Es eso. No es natural, no es real. Estás confundido, estás equivocado, ¿no? Negar el mundo para imponer mi mundo imaginario. ¿Se entiende? Esa es la idea. Puedo seguir hablando horas yo, pero no sé, honestamente, cómo es el tema de las horas que se tienen que salir y eso. Ustedes me dicen, yo sigo hablando, si no... Igual, ¿alguna duda?